Pues bienvenidas y bienvenidos a este seminario que hemos querido titular La sabiduría y la belleza de la no dualidad. Durante todo el seminario, como lo que hacemos Mireia y yo, pues siempre os vamos a hablar de nuestra experiencia. Y la experiencia que nosotros tenemos de la no dualidad, pues se podría resumir en muchas palabras, pero quizás sabiduría y belleza pues son dos palabras muy importantes. Además del significado profundo que tiene la no dualidad, que ya iremos compartiendo durante esta primera sesión y masterclass, pero sí decir a nivel personal que este ámbito, este tema o este ámbito de la espiritualidad a nosotros nos acompaña ya desde hace muchísimos años, y hoy os compartiremos también aquellos autores contemporáneos que son referentes para nosotros y que actualmente nos siguen nutriendo e inspirando en este camino de unidad, de despertar. Antes veremos qué significa la no dualidad, todo lo que nos aporta, pero que es un tema muy experiencial, muy de mucho recorrido en nosotros, y que va alimentando esa experiencia de conexión con la conciencia, de despertar, de conectar con el instante y toda la sabiduría perenne y universal que constituye la no dualidad, porque es una sabiduría, no pertenece a una tradición religiosa, aunque sí está muy ligada con el Advaita, es una filosofía y no es una filosofía, entraña una sabiduría que es universal y que es para todos, y de ahí que para nosotros pues, nos hace mucha ilusión hacer este taller para poder compartir esta sabiduría, ¿no? Que entraña la no dualidad. Y si os parece, pues antes de empezar a entrar en materia, haremos un poco de qué vamos a ver en este taller. Más que nada también, tanto las personas que os habéis registrado como las que estáis en esta primera sesión que es gratuita, pues para que veáis un poco el mapa por donde vamos a ir. Y después ya entramos en materia porque lo importante pues es profundizar. Y hemos querido empezar con esta frase tan bonita de Nisargadatta, con esta cita, porque es como que sintetiza un poco todo el taller, ¿no? Y nos dice, la conciencia en ti y la conciencia en mí, aparentemente dos. Una, en realidad, busca la unidad. Y esto es el amor. Que ahora me viene, esta cita podría servir perfectamente para el seminario que estamos haciendo sobre la muerte, porque es que este taller realmente podría, o sea, encaja perfectamente con el seminario de la muerte, porque los que estáis haciendo el seminario, pues todo el rato estamos hablando de la conciencia, estamos hablando mucho de no dualidad, sin usar el término no dualidad, ya veréis, ¿no? Y entonces, pues por eso hemos querido empezar con esta cita, porque aparecen como dos términos, como tres términos básicos de la no dualidad, que son la conciencia, la unidad y el amor. Y por eso pues es como que nos sirve de pórtico. Esta experiencia de no dualidad o no dual, ahora desentrañaremos más el término, pues tiene mucho que ver, como dice Jordan, con la experiencia de apertura de conciencia, con la conexión con nuestra esencia, con nuestro ser profundo, con la conciencia universal que nos habita, que somos, y al mismo tiempo que nos trasciende, ¿no? Como bien expresa Jordan, por la conciencia, que está refiriéndose a la frase de Nisargadatta, ¿no? Que está en ti, que está en mí, que aparentemente son dos experiencias, o cada uno se refiere al misterio o tiene experiencia del misterio de una forma distinta, pero apunta a una única unidad, a una totalidad, y esto es lo que vamos a ir desentrañando. Entonces, la no dualidad, como comentábamos, es en realidad una traducción, como decíamos, más del ámbito Advaita, y viene de esa palabra sánscrita que significa simplemente pues no dos. El no dos. No dualidad es no dos, y que apunta pues a esta unidad esencial de toda la realidad que nos constituye, que nos trasciende, la unidad de la vida, la unidad de la conciencia, que también no quedarnos en el lenguaje, porque a esa unidad no dual también le podemos llamar presencia, Dios, conciencia,
para no quedarnos en los Sí. términos, pero lo importante que significa no dualidad es no dos, así de sencillo, no dos, que quiere decir que apunta a una totalidad, a una unidad de la vida y de todo cuanto existe. Ujú. También nosotros no vamos a usar un lenguaje, o sea, nuestro lenguaje no va a ser muy no dual, porque sí que es verdad que hay muchos autores que se enmarcan dentro de esta no dualidad, que usan como un lenguaje muy característico de la no dualidad. Y entonces nosotros vamos a intentar trascender este lenguaje y hablarlo siempre desde nuestro lenguaje, ¿eh? Nuestro lenguaje. Entonces, esto es importante, y siempre lo decimos Mireia y yo en todos los talleres y cursos que realizamos, que hay que trascender las palabras y trascender también la palabra no dualidad, porque es una palabra que no quiere decir nada, o sea, igual que... y entonces es sobre todo a lo que apunta la no dualidad. Y la no dualidad, como veremos, no está apuntando a nada nuevo, ¿eh? No está apuntando a nada nuevo, simplemente está apuntando a realidades que han existido siempre, experiencias que han existido siempre. Lo que pasa que sí que es verdad que el contexto actual no es el mismo que el contexto de otras civilizaciones, y entonces pues veremos que, por ejemplo, es mi caso, el caso de Mireia o de muchos autores de los que vamos a tratar, que sus experiencias místicas, sus experiencias espirituales, muchas veces no se han dado en un marco religioso y espiritual establecido. ¿Mm? Pero se han dado. Y entonces esto es como muy esperanzador también, ¿no? Ver que realmente la vida, el universo, Dios, dile el nombre que quiera, sigue actuando en nuestros corazones, y muchas personas continúan teniendo experiencias místicas, experiencias de unidad, de una gran unión, y no necesariamente estas personas están viviendo en un marco conceptual, religioso e incluso espiritual. Y esto pues es importante, ¿no? Y esta etiqueta de no dualidad a veces abraza este ámbito que estamos comentando. Entonces, lo que nos pasa es que, a pesar de la apariencia fascinante de la separación y la diversidad, ¿no?, que hay en nuestro interior, que hay en el exterior, que hay en todos los lugares, la profunda experiencia espiritual nos lleva a experimentar pues que somos uno, ¿no?, que hay esta esencia universal, y esta realidad que a mí y a mí nos gusta siempre, cuando la escribimos en mayúsculas, porque es una realidad que abarca muchos ámbitos, pues esta realidad es una unidad en la que estamos pues todas y todos y todos los seres incluidos. Al final, todos los místicos de todas las tradiciones religiosas y no religiosas se encuentran en esa experiencia común, en ese fondo común de experiencia de unidad, ¿no? Y ahí nos encontramos más allá del lenguaje. Entonces, en este taller nos vamos a nutrir de varios referentes. Aquí tenéis algunas imágenes que son autores contemporáneos que a nosotros nos nutren, nos inspiran ya desde hace muchos años y actualmente también. Y hemos elegido algunos de ellos, como Jeff Foster, Tony Parson, Cartole, David Kers, que para algunos no es muy conocido, Gangaji, pero siempre también, como apunta Mireia Jordan, por Ávila. eso están nuestras fotos ahí, desde nuestra propia experiencia no dual, de unidad, de despertar. Es verdad, sí que quiero mencionar que esta sabiduría advaita, no dual, sí que bebe mucho en su origen de la tradición en la India, y hay muchos referentes como Ramana Maharshi, como Nisargadatta. Pero esto no lo tocaremos en esta, que son grandes referentes, y que están como a la base, como a la raíz de toda la sabiduría no dual. Que incluso me comentaste el otro día, ¿no?, que estábamos como también, que Mireia tiene como la intuición, o te gustaría, ¿no?, también hacer un taller
teniendo presente estas grandes figuras, ¿no? Hacer como una Claro. segunda parte, pero esto ya lo iremos escuchando según la resonancia que haya también en vosotros, a nosotros totalmente, ¿no? Podríamos dedicar pues un seminario completo a Nisargadatta, que nos aporta una experiencia mística y una sabiduría purísima y que está a la raíz de toda la experiencia no dual y de unidad, o a Ramana Maharshi también, que es un referente y que atravesado por el silencio tuvo esta experiencia de no existencia, de no dualidad, de no separación, y de ahí han bebido también todos estos autores contemporáneos. Lo digo porque es muy importante, porque estos autores contemporáneos, sin algunos antes de su experiencia, otros sin tener ningún conocimiento de espiritualidad ni de estos autores, sino después de su experiencia, tarde o temprano han bebido de estos grandes autores. Entonces sí sería interesante pues tener algún seminario, algún taller donde vayamos a la raíz y bebamos, ¿no? de la fuente de Es que Ramana realmente, Maharshi, de sí. Nisargadatta y de todo esto sabiduría. Es que realmente cuando profundizas en todo el mundo de la no dualidad, también uno acaba perdiéndose un poco a veces, ¿no? Porque claro, hay muchas escuelas de no dualidad y a veces estas escuelas están como encabezadas por un maestro, ¿no? Y entonces cuando tú, por ejemplo, hay ciertos autores de no dualidad que te dicen de la línea que vienen, ¿no? Por ejemplo, Muji viene de Papaji, igual que Gangaji, que viene de la línea de Papaji, que a la vez viene de Nisargadatta, y a la vez pues hay líneas que vienen más de Ramana Maharshi, y entonces, claro, Y hay es como... algunos autores, como comparte Jordan, esto es muy importante, como David Vickers, que no pertenecían a ninguna tradición espiritual, y así, O Jeff Foster. o Jeff Foster, y ha sido a raíz de esa experiencia. Y cuando, por ejemplo, David Vickers, que ya lo veremos más adelante en las siguientes sesiones, no tenía ninguna experiencia, ninguna noción de espiritualidad, de ninguna tradición espiritual, y tuvo una experiencia en la selva amazónica tremenda, bellísima, de unidad, de no dualidad, y a raíz de ahí empezó pues su profundización, ¿no? Y tiene mucho que entregarnos desde una experiencia mística que es un don, que es un regalo, ¿no? Que ha sido una gracia. Quizás, no sé, quizás a nivel general los más conocidos serían Eckhart Tolle y Jeff Foster. Tony Gangashin Parsons, también. Tony Gangashin. Parsons no lo conoce tanta gente, me parece a mí, ¿eh? Y sobre todo David Kers, ¿no? Si son queréis autores que poner en el tenemos... chat, Sí, perdón, sí. que he interrumpido a Jordan, qué autores de los que estamos mencionando ahora, de estos autores contemporáneos, os resuenan o ya conocéis, ¿no? Si Sí, conocéis a Ramana Maharshi, a Nisargadatta, a Gangaji, a Jeff Foster, a Tony Parsons, voy A David diciendo Kers, nombres, sí. a David Kers, a Eckhart Tolle pues es más conocido, o algún otro autor o referente que Sí. tengáis. Ujú. No No, hemos, perdón, incluido a todos aquí. no, Solo hago pues, este paréntesis. También Jean Klein, por ejemplo, es un autor que a nosotros nos inspira mucho, sí. pero si os resuena y todo va bien, ya ofreceremos una segunda parte de profundización con otros autores. Sí, ves, Yolanda nos dice a Foster, a Tolle, Octavi nos dice a Tolle, claro, porque son como los más Manel, Eckhart Tolle, Foster y Tony Parsons. Tony ¿Ves? Manel sí que Parsons. conoce a Tony Parsons. Sí, bueno, pues entonces también es verdad que los hemos elegido porque son autores que nos resuenan muchísimo a nosotros, o sea, son fuente de inspiración, y a la verdad también porque usan un lenguaje que no es como... es bastante libre. Es un lenguaje bastante libre en el cual nos sentimos muy identificados. Entonces, pues bueno, este taller, como sabéis, va a tener 6 sesiones. 6 sesiones online con periodicidad semanal, el mismo día, a la misma hora, y 3 en directo y 3 en formato podcast, que es un formato muy interesante. No sé si habéis probado ya, los que estáis aquí, escuchado alguno de los podcasts que estamos iniciando a hacer, y realmente también profundizamos, son de casi 1 hora de duración. Sí, las personas que sois nuevas y que estáis en esta primera sesión, si queréis ver nuestros podcasts, simplemente entrando en nuestra página web o entrando en la página web, podéis acceder a un podcast gratuito. Hay en el menú en nuestra web ubuntusomosuntodo.com, y en la web ponéis contenido gratuito, o sea, dentro de la web veréis más bien en el menú una página que dice contenido gratuito, o dentro de la página de este taller de la sabiduría de la no dualidad, y podéis acceder a un podcast gratuito que os lo recomendamos. Sí, más que nada porque es que, o sea,
esto del podcast como que se ha puesto muy de moda. Yo escucho muchísimos de espiritualidad, de muchos temas. Pero sí que es verdad que nuestros podcasts, al menos los que realizamos en cursos, como que son podcasts con mucho Con contenido. mucho contenido. O sea, no es simplemente un sentarse y ahora pues vamos a hablar de lo que nos... No, no, son podcasts que están igual o más preparados que las sesiones que hacemos en Que directo. te dan mucha Y profundidad sí. y mucho contenido y es una sesión de casi una hora que, bueno, Y entonces, que pues vale la pena. os recomendamos que podáis escuchar uno, porque claro, si alguien, por ejemplo, dice, bueno, pero entonces los podcasts, ¿cómo serán? Simplemente eso es un complemento de las sesiones en directo. No, no, no son complementos. O sea, los podcasts son sesiones y ya veréis que tienen una profundidad y una intensidad que son para escuchar varias veces. Hola Àngels, hola Ya Àngels, está aquí, ya Ángels está. Hola, parece en hola directo. Àngels, benvinguda. Pues solo decir que en este taller en particular, pues aparte de esta masterclass donde ya nos llevamos contenido profundo, ya nos da un marco de la no dualidad y una experiencia hacia dónde apunta, cada podcast y cada sesión siguiente lo dedicaremos a un solo autor, porque de hecho una sola sesión no Sí, da no, para, claro. para abarcar toda la sabiduría y experiencia que nos aportan, entonces hemos decidido dedicar una sesión en directo o un podcast a cada autor que hemos mencionado. Entonces, pues empezamos esta primera sesión que hemos querido titular Abrazar la totalidad de la realidad desde la no dualidad. Y entonces aquí os vamos a dar unas claves de manera muy sintética, que estas mismas claves son las que vamos a ir profundizando durante todo el seminario, desde nuestra experiencia y también aprovechando la fuente de inspiración de estos autores que hemos elegido. Bueno, que en realidad la sesión ha empezado ya Sí. desde el inicio porque ya hemos visto de dónde proviene la palabra no dualidad, Claro. qué significa no dos, que apunta a la unidad, que apunta a esta experiencia inefable, ¿no? De totalidad. Todo esto ya es parte también de esta sesión. ¿Qué autores nos pueden inspirar y acompañar en este camino de experiencia, de unidad y despertar, ¿no? Y como dice Jordan, pues ahora son unas claves, algunos de los aspectos pues que nos pueden que hemos seguir considerado como destacar. Sí, como los puntales, ¿no? Y a partir de aquí es como decir, bueno, pero a ver, exactamente dónde... Entonces ahora Que os me vamos puede a... aportar Sí. esta sabiduría que es perenne, que es universal y que es atemporal, ¿no? Y que es para todos. Y hemos querido titularla así porque esta experiencia, la no dualidad, es una experiencia espiritual, es una experiencia, ¿eh? Por tanto, no conoce lo opuesto, es eso que abraza absolutamente todo lo que es, ¿eh? Entonces, por eso hemos querido titular, ¿no? Entonces, en la experiencia no dual, el yo que contempla se convierte en aquello mismo que está contemplando. La mayoría de veces el espacio-tiempo y la conciencia egoica se desvanecen y esto es muy importante, quizás sería la frase, ¿no? O sea, el que abraza lo que se abraza y el acto de abrazar se hacen uno. Y esto es como la esencia de la experiencia no dual. Que ya veremos en algunos autores, en su experiencia no dual, por ejemplo, por adelantar algo, un dulce, Tony Parsons, ¿no? Cuando iba caminando por el parque y tiene su experiencia de unidad, pues él se siente que es ese pájaro, ¿no? Que va volando, se siente que es esos árboles, se siente que es esa anciana que está sentada en el banquito. Es decir, como apunta Jordan, en la experiencia no dual, que es la experiencia de unidad, ya no hay separación entre el que contempla y lo contemplado, ni en el acto de contemplar, ¿no? Es como cuando realizamos un silencio profundo, ¿no? Y totalmente contemplativo, en donde cuando hay esa experiencia de silencio profundo, que es otro nombre de la presencia, el que contempla, el orante se convierte, por decirlo de alguna manera, ¿no? En lo contemplado, en lo que está contemplando, ¿no? El Cristo, la presencia, el amor, la conciencia, y entonces ya no hay separación. Es como esa metáfora que usamos tanto nosotros de la ola y el mar, ¿no? Ya no hay separación del océano, de esa conciencia de océano amoroso, como estas imágenes tan bellas que nos puso Jordan. Al final de la presentación va a aparecer la ola y el mar. Porque es una metáfora muy bella que apunta mucho a esta no dualidad, ¿no? Como esta persona que está mirando el mar, es esa metáfora del océano de conciencia
conciencia, ¿no? Entonces, tú no estás contemplando esa oceanidad de la conciencia, sino que tú eres esa, te conviertes en esa acuaticidad, ¿no? El agua no está separada de ti, sino que tú eres, por decirlo de alguna manera, acuaticidad pura, eres agua y eres la misma conciencia, eres ola, eres mar, tú eres el que contempla, pero tú también eres lo que contemplas y el acto de contemplar también forma parte de ese uno, de ese abrazo, ¿no? Como dice tan bellamente Jordan. Entonces, la realidad, esta realidad en mayúsculas de la cual hablamos Mireia y yo, pues es no dual. Sí que es verdad que hay diferencias y gracias a Dios que somos diferentes y que hay diferencias, ¿no? Pero el problema es la separación, que nos pensamos que estamos separados y no, en realidad no existe separación, ¿eh? No existe nada separado de nada, ¿no? Todo es una gran y única red brotando un mismo y único fondo. Y esto, pues, o sea, ahora me viene, ¿no? Lo que hemos comentado, lo que has comentado tú, Mireia, anteriormente, y esto mismo, pues, se podrían usar perfectamente en las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Porque son profundas experiencias de místicas, espirituales, y muchas de ellas, evidentemente, la mayoría son experiencias de no dualidad también, ¿eh? Y me venía la relación, sí, sí. La separación aparente que vemos, ¿no? Está en nuestra mente, en Mm, realidad, está en mm, nuestra mente. Esa aparente separación, ese sueño de la separación, está en nuestra mente, porque en el mundo de lo real, en la realidad, en la presencia, en la conciencia, le demos el nombre que lo demos, no hay separación, solo claro. está en nuestra mente, ¿no? Ujú. Bueno, y por eso En el también, condicionamiento humano. claro, y por eso también, aunque sí que es verdad que el proyecto vital y espiritual de Mireia y el mío, que es Ubuntu Somos un Todo, apunta aquí, aunque sí que es verdad que es transversal y también tiene pues una vertiente ecológica, social, el Ubuntu, pero el Ubuntu es esto también. Es lo que hemos compartido un poco, ¿no? Toda aparente separación, por eso se le llaman, muchos autores le llaman el sueño de la separación o de la aparente separación, del cual la no dualidad nos invita a despertar y ver que solo hacer experiencia de que solo hay unidad, porque una cosa es creerlo y podemos suplir unas creencias nuevas por otras, pero no se trata de que se vuelva en un credo nuevo, en una creencia más, sino que hagamos vivencia y que también descubramos todo aquello que a cada uno y a cada una nos ayuda a despertar de este sueño de la separación, de esta alineación, porque es algo ilusorio. Seguramente los que estamos aquí, más o menos, pero hemos tenido experiencias de saborear esa unidad, esa totalidad, ese despertar, esa unidad de todo, ¿no? Donde Ujú. no hay separación, donde todo es uno. Y aquí hemos querido compartir otra cita de Nisargadatta que apunta a lo que estamos diciendo cuando nos dice, toda separación, cualquier tipo de extrañamiento y alienación es ilusorio. Todo es uno. Todo es uno. Esta es la última solución a todo conflicto. Y es verdad, es verdad. Con esto no quiere decir que no hayan problemas y que no hayan... Lo que pasa que también cogiendo otra vez la imagen del océano, ¿no? En esta profundidad del océano, pues hay este silencio, hay esta calma. Y sí que es verdad que arriba, pues a lo mejor hay una gran tormenta, ¿no? Con muchas olas, pero a un nivel interior no hay este conflicto porque se ha hecho experiencia de esta unidad. A mí también me gusta mucho usar los que, ya sabéis, los que hacéis cursos conmigo o talleres, el término fuente, ¿no? Cuando uno está conectado a esta fuente de amor eterno y ve que esta fuente lo habita también, pues claro, esto como que te da también una paz, ¿eh? Una paz de a que a pesar de que muchas veces no entendamos prácticamente nada de lo que nos pasa, porque tenemos una visión muy fragmentaria, el saberse conectado a esta fuente de amor eterno, pues es lo que permite vivir agradecido y vivir en paz. Luego es un don, ¿no? Es Mm, un don también por poder, pero cuando se ha tenido experiencia, cuando lo has saboreado, mm, también vas cultivando, ¿no? La forma de conectar con ese espacio interior. Muchas de las personas que han tenido esta experiencia de unidad, pues pueden conectar con, digamos, con una relativa facilidad, ¿no? Con ese espacio de silencio,
de presencia, y si tú lo has saboreado, estoy segura que también puedes conectar. ¿Cómo? Pues a través del silencio, Claro. a través de la naturaleza, a través de la meditación. Hay quienes lo hacen a través de la danza. A mí actualmente me ayuda mucho la naturaleza, el contacto con la tierra, y luego es como estar en ese ámbito donde todo es unidad y porque todo es maestra la naturaleza, ¿no? Como maestra de esta interconexión, de esta unidad, que sin darte cuenta como que me ayuda a traspasar como un umbral en algún momento sin darme cuenta, es que no soy consciente, y cuando veo ya me siento inmersa últimamente en esa unidad, con los árboles, con el entorno, con el cielo, con la tierra, con todos los seres, y siento, ¿no? Como mi ser se expande, se pacifica. Y algo muy curioso que quiero decir, que en medio de esa experiencia de apertura de conciencia, de unidad, lo que más me sorprende, y que esto le pasaba mucho a Tony Parsons, es la absoluta simplicidad de la experiencia, ¿no? Porque a veces estamos pensando en grandes cosas, ¿no? Claro. Experiencias Sí, sí, sí. para experimentar esta no dualidad, y a mí me sorprende porque cuando estás inmersa en esa experiencia, en esa apertura de conciencia, de unidad, todo es tan simple, todo es tan sencillo, es decir, esa experiencia de no dualidad, de unidad, en el corazón de esa experiencia está la simplicidad, la sencillez, lo cotidiano, el vaso es vaso, el gong es gong, eh, estás con tus seres queridos y ahí también está esa unidad. O sea, todo es, lo cotidiano se vuelve simple, sencillo y a la vez manifestación de esta unidad. Y esa experiencia es inmediata, inmediata también en lo cotidiano, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien, entonces, pues bueno, es lo que decía un poco Mireia y un poco también es lo que el misterio último de lo que es una manera también de expresarse. Esta sí que es un término bastante de no dualidad que se usa mucho y aquí lo hemos usado. O sea, el misterio último de lo que es no es distinto de nuestro núcleo más profundo, ¿no? Y esto, aquí está la clave, aquí está la clave, ver que realmente el misterio último es a la vez trascendente, totalmente trascendente, está más allá de cualquier espacio-tiempo y cualquier palabra, y a la vez esto que es tan trascendente es completamente inmanente, lo tenemos todas y todos dentro. Y podemos acceder a ese espacio, a esa unidad de forma inmediata, ¿no? En la cotidianidad. Entonces, pues, os queremos dar 8 claves que nos pueden orientar. Evidentemente habría muchísimas más y vamos a ver más durante todo este taller, ¿no? Pero 8 claves de qué nos puede ayudar, qué nos puede ayudar la experiencia no dual, para concretar exactamente, y son claves que las hemos escogido porque Mireia y yo pues las hemos vivido, las vivimos y seguramente las vamos a seguir viviendo. Son claves muy experienciales. Y que son claves que nos pueden ayudar a profundizar la experiencia que ya habéis tenido algunos de vosotras, de vosotros, o claves que pueden detonar, posibilitar esa Sí. experiencia, además de que entrañan en ellas como esta sabiduría, ¿no? Es qué nos puede ayudar a la experiencia y qué sabiduría nos aporta esta no dualidad. Entonces, la primera, la número uno, pues es a conectar con este fondo sin fondo de lo real, ¿no? A mí hay una expresión que surge de esta experiencia mística no dual del maestro Eckhart, no de Eckhart Tolle, que a veces lo confundimos con el maestro Eckhart, del maestro Eckhart, que fue por quien se puso el nombre Eckhart Tolle, de este místico de la Edad Media, y el maestro Eckhart decía desde su experiencia mística que nuestro fondo es el mismo fondo de Dios. El fondo de Dios es nuestro fondo y nuestro fondo es el fondo de Dios. Es un mismo y único fondo. Es decir, nosotros somos manifestación de esta misma fuente, como a Jordan le agrada tanto decir de su experiencia, porque ha conectado con esa fuente de amor, con la fuente primigenia, con la luz primigenia, con la conciencia primigenia, que es otra forma de decir de este fondo de lo real, ¿no? Esta fuente primigenia, esta fuente original de la que todos emanamos, de la que todos venimos, de la que todos somos manifestación pura, pristina, y
Y somos esa manifestación, ¿no? De este fondo de lo real en esta experiencia humana. Otra clave sería conectar con tu ser desde apertura y receptividad para poder vivir desde tu naturaleza esencial. Todas las claves, como veis, están interrelacionadas, o sea, una con la otra. No es que sean claves que van en forma piramidal y tienes que pasar una, realmente están todas conectadas. Entonces la experiencia no dual pues te ayuda. Es que claro, una de las características de cualquier experiencia espiritual es la apertura. O sea, la auténtica experiencia espiritual nos abre. Depende de qué creencias y de qué dogmas nos cierran. Pero la auténtica experiencia espiritual nos abre y nos hace receptivos y abiertos, ¿eh? Que crea este espacio que me a mí nos gusta tanto hablar también de este espacio interior, ¿no? Y cuando nos vivimos desde aquí, pues conectamos con nuestra esencia, con nuestra naturaleza esencial, que es eterna, que no tiene nacimiento ni muerte, ¿eh? Y entonces, pues claro, esto pues es quizás uno de los mayores regalos, ¿no? Que nos da la experiencia de la experiencia no dual, que es lo mismo que se han experimentado durante la historia de la humanidad, miles y miles de mujeres y de hombres en lo que se denomina también experiencias místicas, porque las experiencias místicas pues son experiencias de no dualidad, la mayoría de ellas. Y como comparte Jordan, desde esta cualidad de apertura nos ayuda a disponernos, ¿no? A más realidad. A Claro. más realidad, porque aunque hayamos tenido experiencias, una sola vida no alcanza experiencias místicas o de lo real o de la unidad, de la presencia, no alcanza a describir el misterio inefable de lo real, de la realidad, de la unidad, de la presencia, de la conciencia, ¿no? Entonces también estas experiencias de unidad nos ayudan a tener cada vez más capacidad para que se nos manifieste la realidad tal como es, porque no la podemos acotar y hay mucho más realidad que el trocito que conocemos durante esta experiencia, ¿no? Y conectar con muchos niveles de vibración y etcétera, etcétera. Es realmente Que es muy amplio a nosotros. apasionante, claro. Sí. Es un tema que, uf. Sí, sí. Entonces se trata, la invitación de la no dualidad es a abrazar, ¿no? A vivir desde ese abrazo, abrazar la totalidad de la realidad, no solo aquello que nos parece bonito o las experiencias bellas, sino abrazar la totalidad de la realidad desde ese amor incondicional, que es otro nombre de lo que somos y de la realidad, que va más allá de las palabras y por eso yo siempre digo que es un misterio inefable, ¿no? Y desde esa experiencia de unidad. Entonces fundirnos en este abrazo donde no hay dualidad, porque a veces también vivir desde la no dualidad a otro nivel es separar, ¿no? Lo sagrado, lo profano, la noche, el día, los buenos, los malos, los espirituales, los no tan espirituales, ¿no? Negativo, positivo. Yo Esto pienso que también es precisamente un ámbito del sí. sueño de la separación, de lo dual, ¿no? No, y una de las características de la experiencia no dual es que trasciende las etiquetas, yo pienso, ¿no? O sea, trasciende las etiquetas y por eso también yo pienso que todo lo que estamos compartiendo, lo que vamos a compartir, como que es muy transversal, o sea, son experiencias que pueden ir bien a personas que siguen el camino del cristianismo, el camino del budismo, el camino del islam, su propio camino, y entonces porque son experiencias universales. Y esta experiencia no dual también como que expresa todas estas experiencias muchas veces fuera de un marco conceptual, religioso y espiritual, y entonces por eso también muchas personas como que se sienten identificadas, ¿no? Con estos autores, ¿no? Porque realmente dicen, ah, pues aquí sí que me reconozco en la manera como este autor ha expresado esta experiencia. Y esta misma experiencia, o parecida, porque no, nadie, o sea, todas las experiencias son diferentes, pero a la vez la puede haber vivido un monje budista en el siglo XII o un monje cartujo en el siglo XIX. Y entonces, pero cada uno lo ha expresado de la manera que él pues ha tenido a su alcance, ¿eh? Y esto también es importante
tenerlo presente. Entonces, también la experiencia de la no dualidad, como hemos comentado al principio, y esto es importante insistir, ¿no? Porque me parece que fue en el mes de agosto que hicimos el taller de sabiduría para despertar, ¿no? Que decíamos, ¿a qué despertamos? ¿A qué despertamos? Y siempre decíamos, despertamos del sueño de la separación, ¿no? Y es una cosa que como que insistimos mucho porque es que precisamente la experiencia profunda espiritual, la experiencia de la no dualidad nos ayuda a trascender este sueño de la separación y a vivirnos desde esta unidad esencial que somos, ¿no? En conexión con todos y con el todo. Y esto es Ubuntu Somos un Todo, esto es Interser y tiene muchos nombres, pero es esta experiencia, por eso hemos puesto estas dos manos, ¿no? De unidad. Vuelve a aparecer esta palabra, ¿no? Esta palabra como básica de la experiencia no dual. Unidad. La unidad esencial con todo y con todos en este nivel de realidad humana, a nivel cósmico y en todos los ámbitos de la realidad. La no dualidad también es una sabiduría que nos ayuda a poder vivir desde el flujo de la vida, a no resistirnos, ¿no? A lo que sucede en cada momento, sino a poder fluir de con la vida con mayúsculas, de una forma más plena, más abierta, con mayor libertad, con mayor escucha, con mayor gozo interno, ¿no? Esa vida de la cual cada uno somos manifestación, de la cual cada uno somos receptáculo y de la cual cada uno somos transparencia, ¿no? De la vida con mayúsculas. Otro aspecto importante también es que nos ayuda la experiencia no dual es a vivir desde el corazón de esta realidad en mayúsculas, ¿no? Con una exquisita atención a cada instante y a cada ser. Esto nos conecta con una parte muy importante de nuestra vida espiritual, pues que es el tema de la meditación, del instante presente, de hacer todo desde esta conciencia y a la vez este sentimiento de unión con todos los seres, pues genera de una manera natural la compasión y la empatía con todos los seres. Esta no dualidad no solo abraza pues a las personas, a los seres humanos, sino como ya comentamos es también cósmica, es de interser, también tiene ese color de intersomos con todos los seres, porque vivir desde la no dualidad o tener esta experiencia de no dualidad también abarca a todos los seres sintientes, a los animales, a todos los seres vivos, que también son manifestación de esta unidad y de esta interconexión. Hay una pregunta esencial que aquí la estamos poniendo en el Advaita o en toda la sabiduría no dual, que es ese acto de autoindagación, que es hacernos la pregunta esencial, ¿quién soy yo? Y esa pregunta está en el corazón de la experiencia Advaita o no dual y no se trata de hacerla con la mente, sino desde la experiencia de lo que somos. Se trata de conectar con esa profundidad, con ese fondo de silencio, de presencia, de conciencia y poder experimentarlo y desde ahí preguntarme quién soy yo y vivirnos desde ahí, ¿no? Por eso ponemos aquí vivirnos desde la conciencia que somos, desde la presencia, desde la unidad que somos y cómo ella pues nos abraza y nos sostiene, ¿no? Pero me venía que esta respuesta a esta pregunta, lo importante pues es no hacerla desde la mente y dejar que la respuesta surja de una profundidad, ¿no? De ese espacio de que surja de la fuente, Claro. porque no hay una sola respuesta, cada uno se nos puede responder desde un ámbito diferente, de una forma diferente, en este nivel de realidad o en otros niveles de realidad, porque el quién soy yo puede ser tridimensional incluso o multidimensional en el sentido de que, como Jordan les dice muy bellamente, ¿no? En el Seminario de la Muerte, lo que somos, no sé bien cómo lo explico, pero que nunca ha nacido y nunca morirá, ¿no? Estamos vivos desde siempre, como comparte Jordan muy bellamente. Entonces, quién soy yo va más allá porque siempre hemos estado vivos. Entonces, quién soy yo puede aludir a lo que somos antes de nuestro nacimiento, que de hecho hay un koan, ahora no lo recuerdo textualmente, pero dice, ¿cuál era mi rostro antes de nacer?
que alude a que quién soy yo va más allá Claro. de esta experiencia Sí, sí, humana, sí. de este trocito de experiencia humana, y lo que nosotros somos, pues es de alguna manera, expresado en algunas palabras, es multidimensional porque aquí somos manifestación de esta conciencia, de esta presencia con nuestra singularidad, ¿no? Pero también lo que somos va más allá Ujú. de este nacimiento y lo que Antes y después. y después. Entonces podemos conectar, es decir, nuestra experiencia humana no es unidimensional, sino podemos ir que es tridimensional, porque somos también manifestación de esa conciencia, de esa fuente, Ujú, y hacia allá vamos también, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ujú. Y finalmente, pues la experiencia no dual nos puede ayudar a darnos cuenta de que todo nos es dado continuamente, ¿no? Y esta comprensión, cuando uno hace esta experiencia, pues nos conduce a la libertad interior, a una confianza radical y a esta apertura de la que hablábamos antes y al agradecimiento, ¿no? Gracias por estar aquí y es un gracias que realmente te ayuda, te ayuda a ver las cosas con otros colores, ¿eh? Con otros colores. También es verdad que este gracias, como todo lo que estamos hablando, es un regalo, ¿eh? Es un regalo, no se puede forzar, ¿eh? Es como todo, es don, es regalo. Pero cuando surge, como que llena todo de otro color, ¿eh? Aquí Manel nos está poniendo algún mensaje en el Sí, chat. nos dice que no hay respuesta de la mente para saber quién soy yo. Eso es respuesta del ego, claro. Solo la experiencia inefable viene del espíritu. Claro que sí, Manel. Sí, sí, sí. Desde esta sabiduría no dual, aquello que somos no puede ser conocido por la Ujú, mente claro. o encerrado en conceptos, o esa respuesta a la pregunta esencial que decíamos, ¿quién soy yo en mi naturaleza auténtica? No nos puede venir de la mente, sino pero sí que podemos vivir, ¿no? Sí. No lo podemos comprender con el entendimiento, con la mente, pero sí podemos vivirnos desde ahí, ¿no? Desde esa conciencia, presencia, amor que somos. Y eso es lo importante, vivir desde lo que somos, Ujú. aunque humanamente no alcancemos a entender desde la mente toda esta profundidad de la realidad. Y finalmente, para acabar esta presentación de hoy, nos gustaría hacer tres consideraciones finales. Tres consideraciones finales que son muy importantes y a veces como que hemos pensado con Mireia que era importante remarcarlas porque a veces crean confusiones y por eso pues vamos a compartirlas. La primera es clara, no hay camino a la no dualidad, ni directo ni progresivo. Entonces, ¿por qué? Porque ¿cómo podemos acercarnos a lo que ya es? ¿Eh? O sea, la dualidad ya es. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a lo que ya somos? Los caminos directo y progresivo son inventados por la mente para entretenernos. Entonces, como hemos dicho, la experiencia no dual es un regalo, es un don. No se puede forzar. Pero, y aquí es lo importante, el pero, nosotros sí que podemos prepararnos interiormente para recibir el regalo. Y aquí es donde hay esta paradoja, ¿no? Esta paradoja de decir, la dualidad no se puede conseguir, no se puede... quiero la dual, quiero la experiencia no dual, pero sí que podemos disponernos para recibir este regalo. Y en el disponernos es lo del peregrino, ¿no? Ya estás en el camino, ya estás en el camino. El camino es la meta, ¿eh? Y entonces, pues bueno, esto es importante, porque muchas veces hay autores, y ahora, la siguiente, también vamos a hablar del tema de la búsqueda, que también es un tema controvertido, pero bueno, de momento, en esta primera consideración queríamos que no siempre es fácil mantener este equilibrio, ¿no? Entre decir, bueno, pues si es don y es regalo, entonces yo lo espero, ¿no? Sí, pero es muy diferente esperarlo así, como me he puesto yo, así, decir, bueno, pues ya vendrá, que esperarlo así.
Abiertos, Claro, receptivos, no es lo mismo. confiados. Claro. Decía Santa Teresa de Jesús, ¿no? Por lo que está comentando Jordan, dice, no la experiencia mística no depende de nosotros, pero sí podemos disponernos. O sea, sí podemos prepararnos, como dice Jordan, pues desde ese espacio interior que acoge, que está receptivo, que está abierto, que está dispuesto, que está confiado, que está agradecido. Y desde ahí disponernos a que se nos regale el don, que se nos regale la gracia de la experiencia de unidad de una forma contundente o en la vida cotidiana a través de esa conexión con la conciencia, con la presencia. Sí que es verdad que la mayoría de autores que hemos escogido hubo una irrupción tipo explosión en sus experiencias de no dualidad, que fue un poco lo que me pasó a mí con mi experiencia. Hubo un momento de irrupción. Después veremos, porque es muy interesante, ¿no? Porque hay muchos autores, por ejemplo, a mí me viene mucho Tony Parsons, ¿no? Que insiste, ¿no? Es decir, no tiene que haber búsqueda, no tiene que haber búsqueda, la búsqueda es ego, no sé qué, tal, tal. Pero él se pasó, Si ves su su recorrido, recorrido se pasó muchísimos años buscando. Y al final, cuando dejó de buscar, pues le apareció. Lo que pasa es que, claro, entonces, claro, una lectura superficial dirá, bueno, pues entonces todos aquellos años de búsqueda fueron una pérdida. Yo creo que no. Yo creo que no hay, o sea, todo realmente forma parte del del camino. camino. Y él, para llegar a aquel momento de apertura, de vaciamiento, de entrega, tuvo que pasar por todos aquellos años de búsqueda, no? El que deies abans, Octavi, deixad de buscar. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pues es esto, ¿no? Y entonces esto como ahora en la próxima diapositiva vamos a profundizar, vamos a dar un toque en esto de la búsqueda, porque es importante, ¿no? Pero bueno, hay que mantener este equilibrio. Algo interesante de la no dualidad en este aspecto es que algunos autores le llaman el camino sin camino. Sí. Pues como dice Jordan, no hay camino para que podamos forzar a atrapar esa experiencia, ¿no? Porque es don, porque es regalo, porque es gracia. Pero también hay otro aspecto, la no dualidad es el camino sin camino, porque no hay un solo camino. Porque cada camino es el camino, es decir, el camino de cada una de vosotras y de vosotros es el camino perfecto para poder llegar a esa experiencia o permanecer ahí o para poder posibilitarla o para poder habitar en ese espacio. Ya el transitar el camino ya es eso, ¿no? Sí, sí, Ya sí, sí. es. Y no hay, es el camino sin camino porque no hay una receta, no hay una fórmula. Lo que tú estás viviendo en este momento es adecuado para tu despertar, es adecuado para tu evolución, para tu experiencia de unidad. Y entonces, y cada camino es único y por eso no hay un camino concreto, ¿no? Que sí que es verdad, rescato que ha dicho Jordan, que la mayoría de los actores no duales, salvo excepciones, han tenido una experiencia muy parecida a la de Jordan, pues irruptiva, explosiva, que marca un antes, un después, una experiencia de despertar como muy fulminante. Y entonces esto es lo que os decíamos, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es nuestra búsqueda? ¿Es una búsqueda basada en la carencia de aquello que ya tenemos? ¿O es una búsqueda entendida como dinamismo de, vuelve a aparecer la palabra, apertura, dinamismo de apertura para recibir la profundidad que nos constituye? Es muy diferente, entender la búsqueda de una manera o de otra. Jeff Foster, igual que Tony Parsons, se pasó muchísimos años en una búsqueda impulsiva que no era entendida como un dinamismo de apertura para recibir la profundidad de lo que le constituía. Era una búsqueda basada en la carencia. Entonces, claro, cuando la búsqueda es porque te falta algo, aquello, aquí hay ego, aquí hay y aquello, claro, evidentemente. Entonces, por eso muchos autores entonces dicen, cuando dejé de buscar, entonces es cuando tuve la experiencia de no dualidad. Bueno, pero ¿cómo buscabas? ¿Me entiendes? ¿Buscabas desde la carencia o buscabas desde este dinamismo de apertura para recibir la profundidad que nos constituye? Y creo que este matiz es muy importante porque
muchos autores no duales insisten mucho en el tema de Dejar no, de buscar. deja de buscar. Porque ya eres eso. Claro, ya eres eso, deja de buscar. Y entonces mira su recorrido y dijo, bueno, pues este hombre se pasó 5 años buscando y se fue a la India, se fue aquí, se fue allí, estuvo en todos los talleres y cursos de meditación, no sé qué. Pero claro, pero entonces nos tenemos que preguntar, ¿cómo es nuestra búsqueda? ¿Cómo es nuestra búsqueda? Porque quizás o sea, cambia mucho buscar desde la carencia, que te falta algo, entonces siempre hay como aquella ansiedad y es aquel como consumir, ¿no? Continuamente y nada te sacia ni nada, ¿no? O sea, es como, o entenderla así, como este dinamismo, este anhelo también, ¿no? Este anhelo profundo que todos tenemos, ¿no? De conexión, y esto, pues claro, aquí está, bueno, nos dice Manel, ¿no? Aprender a desaprender. Bueno, aquí está la clave también, Manel, por eso, pero esto en todos los ámbitos. A mí me vienen ahora artistas como Picasso, como Miró, que ellos tenían una técnica pictórica impresionante y a una cierta edad, pues tuvieron que desaprender todo lo que habían aprendido para poder conectar con su esencia y que saliera realmente lo verdadero, lo real, ¿no? Y si esta búsqueda también es porque hemos saboreado, Claro. nos lleva a esta apertura, nos lleva a esta profundidad, ¿no? Y si esa búsqueda nos lleva a buscar porque he saboreado, porque he experimentado, entonces se trata simplemente más bien de conectar con Mm. esa profundidad que ya se ha saboreado, con esa presencia, con esa conciencia, ¿no? Aunque sean pequeños atisbos. Aunque sean pequeños Atisbos, atisbos, ¿no? O sea, no pero hace se ha falta. saboreado. Claro, porque a veces yo lo reconozco, ¿no? Que a veces también, o sea, la experiencia no dual fue en mi caso, fue en el caso de Tony Parsons, de Jeff Foster, fue en el caso de David Kers. Hubo un momento de una irrupción sin aviso previo, ¡boom! Se abre la realidad, ¡boom! Y entonces es como que, pero muchas veces el camino puede ser gradual también. Y esto es un tema que no hemos hablado y que es importante también dejar muy claro, porque si no, al final parece como si estos autores de decir, bueno, sí, es como son muy inspiradores, pero claro, es que lo que le ha pasado es como tan increíble que... Y no, ¿eh? O sea, al Y que al final... final todo es adecuado, o sea, Claro. volvemos a esto, ¿no? Que lo que te sucede a ti en este momento, tu recorrido vital, espiritual, todo lo que es parte, constituye de tu experiencia humana, en Mm. todo tu recorrido y en este momento, es adecuado. Y si hay búsqueda, también la búsqueda. Y si hay resistencia o frustración a la búsqueda, también es adecuado, porque ya veremos más adelante, pero el mismo Jeff Foster, de tanto buscar y de no tener experiencia, tocó fondo y él se pasaba horas en el jardín esperando conectar con el presente Claro, y cuando no lo lograba, pues se frustraba y toda esa búsqueda le llevó a tocar fondo y fue lo que hizo colapsarse bueno, su y parte a humana algunos... emocional y fue lo mm, que hizo que claro. irrumpiera la Y experiencia. algunos autores al borde del suicidio. Sí, por Eh, ejemplo, Eckhart Tolle, ujú. también mismo David Cars, que ya lo veremos más adelante, es bellísima su experiencia en el Amazonas, tocando el límite del miedo, con una sensación de que se moría y de que de esa noche no pasaba de su existencia aquí en la Tierra, y fue tocar sus miedos, no solo su búsqueda, hablamos de búsqueda aquí, pero también hay otras Claro. condiciones humanas o condicionamientos y cuando David Carr, ya lo veremos, es precioso cuando toca el límite de sus miedos, que todos en alguna medida tenemos unos u otros miedos, cuando tocó ese límite fue lo que posibilitó también como Jeff Foster de otra manera la experiencia y fue invitado a la confianza a sumergirse en ese abrazo y de ahí se abrió algo. Quiero decir con esto, quiero apuntar de que todo es adecuado, como si estamos conectando con la presencia, con ese silencio profundo, con la conciencia, con la fuente, como si estoy en un momento de frustración, como si estoy en un momento de búsqueda o de miedo o de inquietud. Aunque no nos parezca, dentro del ámbito de la realidad todo está bien, porque a lo mejor eso es parte de tu camino, porque es una invitación permanente a despertar, es una invitación permanente a conectar con tu fondo, a conectar con esa profundidad. Y lo que está sucediendo puede ser lo adecuado en tu caso para evolucionar y como una invitación, ¿no? Ujú, Permanente para ujú. despertar. Yo estoy muy contento de que vamos a dedicar un directo, todo un directo, a la experiencia de David Kers, y yo pienso que será
un directo muy potente. Yo le tengo muchas ganas a este, a No este nos ha sido directo. fácil elegir cuál sería el directo, cuál sería podcast, porque cada uno de los autores su experiencia es muy profunda, hay mucha sabiduría y una profunda y real experiencia mística que también nos ayuda a Ujú. recorrer nuestro camino. Sí, sí. Manel nos dice que es muy interesante y muy importante, ¿no? Que hay que observarse, claro, evidentemente. Hay que observarse para darse cuenta de lo que te ocurre, ¿eh? Lo que pasa que después también, aquí Manel, es un tema que podríamos también hablar durante muchas Ya lo horas, tocaremos en el taller. sí, que sería desde dónde nos observamos, ¿eh? Desde qué espacio nos observamos. Pero bueno, estos son temas que iremos tratando también en Pero que son este... claves Sí, importantes sí, dentro sí. de la sabiduría no dual, ¿no? Todo lo que es el ámbito de la observación, del testigo amoroso, que observa, que toma conciencia, que abraza lo que está sucediendo y es parte de lo mucho que nos aporta esta sabiduría que hoy en una sesión no lo podemos agotar y por eso lo iremos desgranando a través de las siguientes sesiones. Entonces, un poco lo que ahora tocamos apunta a lo que ya nos habíamos adelantado un poco, ¿no? Que esta no dualidad no niega nada de lo que existe, no niega ese juego, por llamarlo de alguna manera, de la vida, de la aparente paradoja de la dualidad, no niega nada de nuestra experiencia humana, sino que esta conciencia es ese espacio abierto, ese océano inmenso que abraza todo, ¿no? Que permite todos los pensamientos, las emociones, las sensaciones y que permite todo, lo que decíamos hace un momento, los miedos, la frustración, las dudas, el aparente fracaso, las resistencias, todo lo que constituye parte de esta experiencia humana es abrazado por esa no dualidad, por esa unidad, por esa conciencia de amor, ¿no? Oceánica, Ujú, que abraza todo, que permite todo y que si permite que suceda es porque está bien, todo está bien, si nos abrimos a la confianza, ¿no? A la apertura, a la gratitud. ujú. Oh, y la imagen está del océano y de las olas, pues creo que lo ilustra perfectamente. Pues muy bien, pues hemos intentado sintetizar, ¿eh? Sintetizar de una manera Algunos de los algunos de aspectos. los aspectos que nosotros consideramos como más importantes. Y entonces todos estos aspectos los vamos a profundizar a través de nuestra propia experiencia, de situaciones reales que Mireia y yo hemos vivido y vivimos en nuestro día a día, y después con la ayuda de estos autores. Entonces vamos a dedicar, a dejarnos inspirar cada sesión por un Por autor, un solo autor. Esta ¿eh? vez lo haremos así. Por un autor. Lo hemos decidido hacer así. A lo mejor otro día lo hacemos de otra manera. Y entonces la próxima sesión, que será a través de podcast, nos vamos a dejar inspirar por Jeff Foster, ¿eh? Hemos querido también en los directos como Poner los también autores que creemos que son sí, menos que son conocidos. menos conocidos, ¿no? Y por eso, ¿no? Jess Foster, como es más conocido, pues en ese sentido nos sentíamos más cómodos en un podcast, ¿no? La segunda sesión. Y, por ejemplo, de Con todo David y que Kers, Jeff Foster es un gran referente para sí, nosotros bueno, sí, dos. sí, muchísimo. Porque une, ya lo veréis, porque es precioso, une muy bien esta aparente paradoja o esta sabiduría no dual con la humanidad, con abrazar nuestra vulnerabilidad, con abrazar lo que sucede a cada instante y es de una humanidad y una sencillez a la vez exquisita, ¿no? Como una esa experiencia Sí. profunda con nuestra cotidianidad, con nuestra humanidad más vulnerable. Y ya lo veréis, como cada autor nos da unas Por claves ejemplo, preciosas. David Kers es un carpintero de Estados Unidos que ha hecho un solo libro y no creo que haga más ya, porque él, o sea, él No es se lo considera suyo ningún maestro y espiritual. es claro, es diferente, ¿no? Jess Foster en la actualidad está sufriendo una enfermedad degenerativa y entonces, bueno, es complicada su Le toca situación. abrazar desde ahí Sí, ahora. pero es un autor que tiene muchísimos libros, igual que Tony Parsons, igual que Gangaji, igual que Gartole, pero en cambio David Kers pues es un autor que tengo muchas ganas de hacer todo un directo porque realmente creo que será muy bonito y muy profundo también, ¿eh? Ese es un Y autor... al mismo tiempo cada uno de ellos nos aporta, ¿no? Algunas claves para vivir desde esta sabiduría y son transformadoras porque nacen de una experiencia auténtica de Mm, despertar que al final fue gracia y claro, fue don, regalo. pero en situaciones muy distintas, en Mm, contextos muy distintos y yo creo que nos pueden ayudar muchísimo
a recorrer ese camino, ¿no? De conexión con la conciencia, de despertar y de evolución en nuestra experiencia de la realidad. Pues muy bien, pues muchas gracias por vuestra presencia y seguimos juntas y juntos en este camino. Y ahora si queréis, pues dejamos de compartir pantalla y bueno, compartimos un poco por si hay alguna pregunta, resonancia, comentario. alguna resonancia. Seguiremos profundizando en las siguientes sesiones con los autores que me comentamos, pero sí que queríamos hoy dar por lo menos un marco de algo de lo que nos aporta esta sabiduría perenne y universal. Aquí Yolanda con sus gatitos. Aquí Yolanda con sus gatitos. Vemos a Nuria y a Montserrat. Buena tarde. Aquí vemos a Fanny también. Hola Fanny. Y a Manel. Octavi se ha tenido que retirar. Luis no normalmente sabemos... lo ve en diferido. Sí, Luis. Ya es sabéis, un hombre de silencio profundo y también le gusta ver las sesiones desde ese silencio y va bien. Sí. Por eso que es verdad que cada uno ha de hacerlo, recorrer la experiencia desde esa escucha personal también. Sí, después también esta sesión seguramente la van a ver después en diferido varias personas que también se han inscrito, y entonces por eso hoy hemos hecho un poco como de presentación también, ¿de acuerdo? ¿Qué tal, Manel? Yolanda, ¿os ha resonado un poco? Ángel, Montserrat, Nuria. ¿Qué tal? Si ya habíais bebido de esta sabiduría de la no dualidad, si es algo nuevo, si sienten que os aporta, si os resuena con vuestra experiencia, sobre todo espiritual. Sí, a mí me resuena muchísimo. Muy bien. Y sobre las maneras de búsqueda, quería hacer una puntualización. A veces empezamos buscando desde la carencia para llegar a encontrar y buscar desde la aceptación y la apertura, ¿no? Que también puede ser una buena vía, ¿no? Porque a veces Yolanda, tienes problemas y buscas desde allí y evolucionas. Claro, sí. Es que los autores estos, la mayoría, o sea, Eckhart Tolle, Jeff Foster, Tony Parsons, empezaron buscando así desde la carencia, pero con un desespero durante años, para al final pues acabar buscando, o sea, que es exactamente así, ¿eh? Lo que pasa que, claro, depende de qué libros lees fuera de contexto, ellos como que son algunos como muy radicales y no búsqueda, no hay que tener búsqueda, deja del buscador, y al final dices, bueno, pero ¿qué hago, no? Entonces, ¿qué fas? No fas res. Es una aparente paradoja, claro, ¿no? Porque deja de buscar, ¿por qué? Porque también en un nivel más profundo de nuestra realidad ya somos. Es lo que iba a decir. Ya somos ese amor incondicional, ya venimos de esa fuente. Estamos ahí, aunque ahora nos manifestamos en esta experiencia humana, pero estamos ahí, venimos de ahí, volvemos ahí. Ya somos ese amor, ya somos esa presencia y seguramente por eso lo hemos saboreado, porque conectamos con ese quién soy yo más profundo, que es atemporal, que es indestructible, que es eterno. Porque aquello que somos realmente es intocable, indestructible, o sea, ya es. Y por eso la no dualidad dice, deja de buscar, que cese la búsqueda. Porque esta búsqueda nos aleja precisamente de lo que si somos. Surge de la mente o de la carencia, nos aleja. Pero me viene una expresión muy bella de San Agustín, también este gran místico, decía, entre más te busco, más te encuentro. Y entre más te encuentro, más te busco. Que parece una paradoja, porque entre más te busco, más te encuentro, pero como he saboreado y tenido algo de experiencia o un vislumbre de lo real, pues te sigo buscando, pero desde ese haber saboreado, desde ese haber experimentado. Estos koans, Mireia, deja ir estos koans, que yo a veces le digo, ¿me lo escribes, por favor? Que después me lo leo con calma, porque los de Santa Teresa, que él también de buscarte en ti, buscarte en mí, dice, a ver. Bueno, parecen aparentes paradojas, pero son como nuestros koans cristianos. Santa Teresa también dice, ella tiene una experiencia mística y siente que le habla a Cristo. Y le dice, para su camino de búsqueda humana y espiritual, porque en Santa Teresa de Jesús, esta mística de la Edad Media, era muy importante tanto el autoconocimiento como la experiencia mística. Y siente que Cristo le dice, en una experiencia le dice,
buscarte, lo voy a decir en el lenguaje de la Edad Media, luego lo traducimos. Dice, buscarte, haz en mí, le dice Cristo, o la conciencia, la presencia en su experiencia mística es Cristo. Le dice, buscarte, haz en mí. Y buscarme, haz en ti. Traducido a nuestro castellano actual, en de buscar esa experiencia de la presencia, de la conciencia, en lo que somos, en nuestra propia profundidad, porque ya somos eso. Y en de buscar nuestro autoconocimiento profundo humano y a nosotras mismas en esta humanidad más básica, también en la conciencia y desde la conciencia, porque también es manifestación y parte de ello. Pero bueno, esto, sí, pequeños koan que nos ayudan a poner palabras desde la experiencia mística a lo que también hemos saboreado, ¿no? Es darte cuenta que ya somos. Que ya somos, que ya somos. Por eso no tienes que buscar. Y algo aquí interesante que me viene es que tampoco, porque también he tenido experiencias cuando nos metemos mucho en el lenguaje no dual, es que a veces nos radicalizamos y dejamos de lado nuestra experiencia humana, nuestra vulnerabilidad. ¿No? Claro. Lo que somos, nuestra fragilidad también, que nuestra vulnerabilidad es parte de lo que somos. Y a veces nos volvemos muy radicales, pues no soy, no existo, porque cuando he tenido esa experiencia de despertar he dejado de existir, porque a lo mejor su experiencia apuntó ahí, la de despertar. Entonces ya no soy, no existo. Y uno de los autores que nos gustan mucho es Jeff Foster, porque él armoniza, no niega esta humanidad, sino que en esa experiencia no dual nos ayuda a abrazar nuestra humanidad y a que las dos cosas se vivan en armonía, ¿no? Desde nuestra humanidad. Ayer hablábamos algo parecido, ¿no? Con el tema de los pelos y de los automatismos. Es que está todo relacionado. Sí. Muy bien. Quiero pedir disculpas a Manel, que antes he puesto Octavio de una cita y eras tú, que me he equivocado, ¿eh? Porque Manel ha comentado algo del tema de la búsqueda, ¿no? Sí, pero he puesto Octavio y luego me he dado cuenta, digo, ay, sí, me he equivocado del nombre, digo, bueno. Sí. ¿Queréis? Volia dir que a mi tots aquests temes, tot això que parlem, a mesura que va avançant la sessió, em va enlairant per dintre. Em va... bueno, al final estic com en una mena de núvol que estic flotant i l'Anna arriba i em diu, Manel, baixa. A sopar. No que baixi a sopar, no, que baixi del núvol. Bueno, això és una mica d'anècdota, però en el fons sí que a vegades em passa que estic amb els amics i ells hi parlen tot el dia futbol, roba, botiga, 50 històries, política, i jo penso, jo podria explicar, i és que no hi ha manera de que jo no puc explicar res. I em quedo que a vegades penso, m'estic avorrint, és que a ningú no li interessa les coses que a mi m'interessen. I tinc por de... Bueno, com que m'he donat compte que a vegades això m'allunya, el que he pensat és, escolta, això vol dir que ara no estàs aquí. Doncs fes el favor d'escoltar i mirar què és el que està passant, què és el que estàs fent amb ells, què és el que ells diuen, i estigua't sencer, i això després ja ho passaràs per un altre filtre o el que sigui. Però si no, t'estàs perdent aquest moment. Clar. I bueno, he de dir que l'únic que he de fer és això, estar present i acceptar el moment, tingui el color que tingui. I si no em trobo més còmode, doncs és igual, es el que em toca en aquel momento. Sí, Manel, pero Manel, piensa que esto me parece que es común a todas y a todos los que estamos aquí, ¿no? O sea, por eso también es importante, ¿no? Estos talleres, nos decía Yolanda ayer en un correo muy bonito, ¿no? Del hecho de crear como comunidad, ¿no? O sea, el hecho de poder estar con personas
que evidentemente cada uno tiene su recorrido y venimos cada una de lugares y vamos seguramente, pero que hay como un fondo común donde nos podemos expresar, nos sentimos entendidos, comprendidos, y esto es bonito, pero después, Manel, también es verdad que, por ejemplo, Mireia y yo, pues lo comentaba, por ejemplo, pues ayer, ¿no? O sea, que os hablaba de personas que aparentemente no son espirituales, pero que son profundamente espirituales. Sí, Y una això persona, por també és ejemplo, veritat. os dije Sí, que era mi hermano, ¿no? Entonces, claro, cuando mi hermano viene de visita aquí, o sea, él viene cargado de juegos, ¿sabes? Él viene cargado de juegos. De rol. Y claro, Mireia y yo, o sea, no es que nos apasione mucho el tema este, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues bueno, no podemos hablar con él de ningún tema de los que estamos hablando aquí, pero de ninguno, ¿eh? no. Ni ninguno. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tú dices, Manel? O sea, nos conectamos con el momento presente, con su pasión. Y al final, pues acabamos pasando un rato profundamente espiritual, profundamente bello y agradeciendo a la vida, ¿no? Entonces, es un poco eso. También comentábamos ayer, en el seminario de ayer, que cuando uno vive con pasión, ¿no? Cuando uno ha tenido una experiencia cercana a la muerte o una explosión de estas de amor, como que le surge un anhelo de compartir, ¿no? De decir, la vida es esto y tal. Y claro, y si tienes a una persona que te está hablando del último partido del Barça y tal, aparentemente a ti aquello te puede crear distorsión, ¿no? Te puede crear de decir, pero no. También en aquel partido del Barça, en aquella pasión de aquella persona, ahí aquello es sagrado también. No hay separación, ¿eh? No hay cosas Sí. más profundas o más profanas. Esto, el fútbol, no. Y yo creo que precisamente la experiencia no dual ayuda, y estos autores que hemos elegido, ayudan a trascender, ¿no? Ayudan a trascender estas creencias que tenemos, que a veces que a veces son limitantes. Y ya veréis que muchos de los ejemplos que os vamos a compartir son de la vida no cotidiana, de la vida súper cotidiana, aquello de que dices, Ya. bueno, más cotidiano no puede ser, ¿no? Y esto para mí también es como una señal de autenticidad, ¿eh? De que es auténtico, que es real. Sí, desde esta sabiduría no dual también la invitación es eso, abrazar todo, y abrazar todo es también a veces abrazar Claro. la propia incomodidad, ¿no? De ese Sí, momento que te toca vivir y que a lo mejor a ti no es de primer interés, pero abrazar esa incomodidad interior, observar esa incomodidad interior, de dónde surge, qué sucede en esos momentos donde parece que el tema no es tan relevante para ti, pues observar, abrazar esa incomodidad. Quien dice es otras cosas, ¿no? El miedo, la sí, vulnerabilidad, la fragilidad. Y si lo observamos, que también es una de las claves de la no dualidad, que como tú comentaste, Manel, el observar, el hacer consciente eso que está surgiendo dentro, puede mm, posibilitar el que surja otra cosa, o de ahí se abra otro espacio interior Mm, de aceptación, mm, ¿no? Incluso de abrazar la propia resistencia a lo que está sucediendo en algún momento de nuestra vida. Y a eso también nos lleva ya. la no dualidad. Y por eso esta sesión es abrazar la totalidad de la la realidad. totalidad. Porque no solo lo bonito, lo bello, la experiencia es cuando estamos No, muy no, conectados, clar. en silencio, sino la no dualidad, que es el título de hoy, nos invita a abrazar la totalidad de nuestra realidad humana y espiritual. Y la totalidad es la totalidad, es todo. Sí, Pero que dándonos costa claves, molt. no nos deja huérfanos, ¿eh? Porque ya iremos viendo que nos da claves cómo hacerlo. Una ya la Sí, dijiste, observando, siendo consciente, cuando hay sí, esas situaciones humanas dentro de nosotros, y al final llegar a ese abrazo y a esa profunda aceptación y confianza, y eso posibilitará que pueda o no surgir algo más y que se transmute esa energía o val. no. Sí, sí, Después, Manel, también yo te sí, quería hacer una pregunta. Ahora que está sí, Montserrat aquí, que Montserrat bueno, es más que amiga, Una hermana. es hermana del alma. Ella a veces nos dice, es que claro, Mireia y Jordan es que no saléis nunca, ¿no? Siempre estáis. Como monjes, seguimos viviendo Parecéis, como monjes. parecéis ermitaños aquí. Ella sí que es ermitaña, pero bueno, nos dice a nosotros, ¿no?
Y sí que es verdad que quizás tenemos que movernos un poco más, ¿eh? Vale, sí. Pero después, ¿qué pasa? Que cuando... Y eso es una pregunta que yo te hago, Manel, ¿eh? A ver, que cuando nosotros, por ejemplo, claro, nuestro círculo, pues aquí como que es un círculo a la vez cerrado, pero a la vez es como Abierto. muy abierto, ¿eh? O sea, nosotros Totalmente. totalmente abierto. Pero bueno, vivimos con nuestros gatitos y aquí estamos tal, ¿no? Pero cuando vienen visitas, y no hablo de Montserrat, porque Montserrat está en nuestra línea y tal, pero cuando vienen visitas que o vamos a lugares que sabemos que no están en nuestra que no están Sí, en nuestra órbita, como pues a mí pues como que me apetece, a mí me apetece porque es como decir como tengo muy claro, y esto sí que para mí es como que no hay separación entre sagrado, profano, para mí todo. Entonces, a la que me sitúo en ambientes muy diferentes a los que yo estoy acostumbrado, pues como que los disfruto mucho, como que lo disfruto mucho, a pesar que, claro, que a lo mejor como los temas de los cuales hablan, pues son temas que yo pues a lo mejor no puedo dar mi opinión, ¿no? O simplemente ya. pues escucho, pero que me lo paso bomba, o sea, ¿sabes aquello? Porque digo, wow, Otra visión de la vida, qué otra visión más experiencia, diferente, ¿no? otra forma de De la vida, manifestar ¿no? y todos, qué misterio, ¿no? Que Claro, cada ser humano, con lo distinto que somos, con nuestro recorrido, con nuestras creencias, con su experiencia, todos somos manifestación sí, sí, de esa claro, fuente, de claro, esa claro, luz Sí, primordial, de esa claro. unidad, de esa presencia, como le Sí, sí, nombremos, ¿no? claro. Todos y cada Yo, uno. sí. claro, yo me acuerdo cuando éramos monjes, cuando era monje, en broma, ¿no? Con algún hermano, nos decía, San Benito decía, ¿no? Dice, cada huésped que llama a la puerta es Cristo, ¿eh? O sea quien sea, ¿no? Y claro, había Ya, algunos hermanos que, Que claro, costaba. ya. porque ahí se presentaba gente de todo tipo. O sea, no te puedes Sí, imaginar pero con 15 has años dicho, Jordan, que me querías yo he preguntar visto algo. en el monasterio, pues bueno, o sea, es que podría escribir 4 libros de novela, ¿eh? Y entonces había muchos hermanos que así en broma decían, pero tú quieres decir que esta persona realmente es Cristo. Y digo, sí, sí, pues. Digo, es que claro, es Ya, que dices, no, y claro, yo me entrené durante muchos años, ¿no? Aunque sí que es verdad que a veces costaba, ¿no? De decir, bueno, pero qué cosa más horrorosa, ¿no? Qué situación más tensa, ¿no? A Será para veces, tantos. sí, sí, porque a veces eran situaciones muy tensas. Hay personas que Claro, venían. con Claro, conflictos hay o personas, claro, violencia. que no tenían que ir a un monasterio, tenían que ir pues a profesionales y tal, y creaban ya, situaciones. Y si en medio de aquella situación caótica, aparte que nosotros, bueno, en los monasterios pues hay mucho silencio en las comidas y es todo un ritual, ¿no? Entonces, claro, había personas que a lo mejor, pues yo qué sé, empezaban a gritar o tal, y entonces tú decías, pero esto aquí, a ver, o sea, la vida, Dios, ¿qué nos está diciendo, no? Aquí. Y fue como un entrenamiento y que después es verdad, o sea, después es verdad que cuando pasaba un tiempo y tú lo llevabas a la oración, veías que aquella situación tan incómoda que si hubieras podido evitarla, hubieras evitado, pues que tenía un sentido, que tenía un sentido y que sembró algo que después te ayuda a tener esta mirada que no juzga, esta mirada que sabe ver esta esencia compartida y que sabe disfrutar, que es lo que tú decías, Manel, ¿no? De decir, la que sabe disfrutar de cada momento. Ahora me toca estar aquí con estas personas que van a hablar a lo sí, mejor todo el rato de fútbol o de política y a mí pues ahora no me interesa. Pero bueno, estoy aquí, ¿no? Y ver que este momento es único, irrepetible y que si lo vives con conciencia va a ser un momento sagrado también. Y aquí está la clave. Y yo eh, pienso que la experiencia no dual y los autores que hemos Apuntan elegidos ahí. van Apuntan aquí, ahí. en lo más sí, cotidiano de nuestras vidas, aquí, aquí encontrar esta conciencia y vivirlo desde aquí, ¿eh? De hecho, la no sí, dualidad, aunque parezca así una filosofía tal, sí es verdad que bebe mucho del hinduismo, que os compartimos que sería muy, muy bello, ¿no? Profundizar en Ramana Maharshi, en Nisargadatta, en una sabiduría ahí muy, muy pura, ¿no? De la fuente.
de esta sabiduría, pero apunta a eso, o sea, curiosamente, aunque sea con su lenguaje, la experiencia no dual, apunta a lo cotidiano, o sea, a que lo cotidiano, nuestra vida, con toda su humanidad, sea el corazón de la experiencia de unidad, sea el corazón de la experiencia de lo real, de lo que somos, o sea, apunta a esa cotidianidad. Sí. Y que es ahí donde está siempre inmediata. Algunos hablan de la inmediatez de la presencia, ¿no? Que en la vida cotidiana, desde la no dualidad, siempre podemos acceder a lo que somos. Siempre está disponible ese espacio de paz, de presencia, de silencio, Sí. de conciencia. Y bueno, es que es muy amplio, ¿no? Y quizás yo daría un paso más y diría que precisamente es aquí. El en lo único cotidiano, lugar donde puede... donde se verifica si Y tu donde se experiencia verifica espiritual si es la auténtica o no. experiencia, sí. Porque claro, si tú solo puedes ser espiritual o estar conectado cuando estás en silencio Y solo. y sin que nadie te moleste y tal, pues bueno, así, bueno, es más fácil, ¿no? Pero realmente pienso que la experiencia de no dualidad se verifica precisamente En el corazón de la en vida el cotidiana. corazón de la vida cotidiana. Y cuando más cotidiana y más paradójica, pues mejor, porque es cuando nos afronta. Me parece que ayer fuiste tú, Manel, ¿no? Que me comentaste las citas de Buda, ¿no? Cuando comentábamos que tus enemigos son tus maestros, ¿no? Que muchas veces, y no estoy hablando de enemigos, a veces simplemente pueden ser situaciones o personas que no son agradables o que tú en aquel momento dirías, uff, pues como que ahora si pudiera pasarla. Y la manera como te sitúas delante de aquello es lo que te hace a veces evolucionar espiritualmente, ¿eh? Y la no dualidad toca este punto. Respecto de lo que explicaba antes, me había encontrado hace tiempo en esta situación en un grupo en la que yo a lo mejor estaba como muy, había pasado toda la semana meditando todas estas cosas y luego me encuentro con ellos a lo mejor en una caminada pel Montseny y vas un rato en silencio y no sabes por dónde empezar, porque ellos no... Y bueno, pues te callas y al final llegas a la conclusión que tienes que estar ahí, pero no estar ahí, tienes que estar al 100% y sentir lo que sienten, hacerlo tuyo, por más aparentemente pobre comentario o lo que sea, eso no es importante, lo importante es que tú sientas como ellos. Pero no solamente por empatía, sino porque, bueno, pues para hacer la verdad de que todos somos uno, porque si no lo haces ahí también, claro. ¿Cuándo lo vas a hacer? Pues hay una dualidad. Es esto, Manel. Y yo pienso que no hace falta buscar estas situaciones. Quiero decir que la vida ya nos va regalando cada día 1000 situaciones para poner en práctica esto, que no hace falta decir, bueno, voy a buscar situaciones a ver complicadas, a ver si mi experiencia no dual, la vida solas. Llegan solas. Sí, esta no dualidad es eso, es no dos, ¿no? Es no dos, pero aunque parezca un lenguaje, tampoco es la unidad, porque hay una múltiple manifestación de la misma realidad, ¿no? En todo lo que nos rodea, en cada uno de nosotros, pero al final es que no hay separación, que la separación pues la percibimos con los sentidos, con la mente, pero en el ámbito de lo real solo hay unidad y solo hay interconexión, ¿no? Y en la vida cotidiana también todo es manifestación de esta fuente, de esta presencia, de esta conciencia, y esto es lo que es la no dualidad, ¿no? Sí. Mira, a nosotros, Manel, ahora justo antes de empezar el directo, para que veas, ¿no? La vida, pues hemos tenido que hacer un acto de confianza en la vida y tal, porque, bueno, nuestra gatita, pues ya no aparecía. Ahora la dejamos que vaya de esto, ¿no? Y claro, aquí en los Pirineos hay muchos zorros que están hambrientos y no hay muchos conejos y las ardillas van por los árboles. Entonces todo lo que se mueve, pobres, son carnívoros. Y entonces, claro, ella es blanquita, parece un conejo, ¿sabes? Aquello que no. Muy apetecible. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Que ella normalmente a las 2, a las 3 de la tarde ya entra y ya la cerramos. Bueno, hoy eran las 6 y aún no había aparecido. Ya era oscuro.
Y bueno, y entonces hasta Mireia dice, Ya habíamos pensado dice lo ¿qué peor, hacemos la con el mente. directo? Y yo digo, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Porque dice, ya vamos a hacerlo, ¿no? Y confiemos. Y confiemos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y al final, pues ha resultado que hay una casa abandonada aquí arriba, donde debe haber muchos ratones y tal, y ella pues se ha quedado dormida, porque afuera hacía un frío, un viento, y dices, pero ¿cómo puede ser que esté aquí fuera si a ella ya no le gusta estar aquí? Y entonces ya pensábamos, pues se la han comido un zorro o no sé, y no, bueno, se había quedado dormida, ¿no? En la casa. Vale. Y pero bueno, pero al final nos hemos, o sea, es aquello, ¿no? Parecen tonterías, pero para nosotros, No, no, que no. somos la tribu, somos los cuatro, ¿eh? Los cuatro, los dos gatos y nosotros. Entonces, claro, o sea, nos ha como descolocado completamente. No podíamos hacer el Claro, directo sin nuestra gatita, ¿sabes? Es claro, decir, y si está claro. muerta, no sé qué tal. No, y al final hemos dicho, no pasa nada, Confiemos. confiemos y quizás, pues mira, y al final, pues Sí. resulta que se había quedado dormida. Esto es una anécdota en el sentido de decir que el día a día continuamente nos va poniendo situaciones muy comunes, ¿no? Y quien dice esto de la Sí. gatita, para que para nosotros es importante, pues para otra Cosas persona más. puede ser Sí. cualquier cosa, ¿eh? Y aquí es donde entra la experiencia de la no dualidad, ¿no? Que es un poco Ya. también lo que comentábamos ayer en el seminario. A ver, en el caso de estos autores que vamos a ver, en mi caso también, hubo una irrupción, un momento determinado, como una explosión ahí, ¡boom! Pero después aquello es como si te pusieran la experiencia aquí y te hacen pam, pam. Después hay que andar, Transitar. transitar por Sí, sí, esta claro. experiencia. Y sobre todo en el día a día. Porque una de las que ya yo lo he comentado varias veces, uno de los hándicaps que tenemos, las personas que hemos recibido experiencias tan fuertes, situadas en un espacio muy concreto, es que nos podemos quedar enganchados a aquel momento. Y después como que nos cuesta, después, a mí me costó integrar aquella explosión de amor, pues me costó muchos años. Y después, bueno, y ahora pues ya la voy integrando más y te permite esto, vivir situaciones así, pues desde otra perspectiva, ¿eh? Desde otro color. Bueno, Muy bien. ¿Hay Bueno, algún vale. comentario más, alguna resonancia? Y si no, esta primera sesión, sí, ya después en las siguientes podemos también seguir compartiendo sí, otros sí, sí. aspectos. Y lo importante es la Vale. invitación, eso, a la vivencia, a la experiencia, a saborear esto en la vida cotidiana, esta unidad esencial y a por lo menos disponernos, ¿no? Sí. Y yo también Posibilitar que surja. a las personas que ya os resuene el taller y ya estéis registradas, pues será muy interesante, por favor, crear comunidad, ¿eh? Crear comunidad a través de los comentarios en el campus, saber que las sesiones en directo, Mireia y yo vamos a dejar después de nuestras presentaciones 30, Por lo 40, menos media hora. media hora para poder compartir desde el corazón y así nos enriquecemos, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en el seminario de la muerte, ¿no? Que es después, por ejemplo, ayer estuvimos compartiendo casi una hora, ¿no? Y es muy enriquecedor, ¿no? Y entonces, pues, esto también lo que crea los lazos, ¿eh? Y es lo que tenemos que intentar también ir un poco más allá del simple taller en el que se comparte información, se dan tips, se dan consejos, sino después de decir, bueno, Vivencia, experiencia. vivencias. Yo, aquello que dijisteis, pues lo he vivenciado así y con este color. Y entonces esto pues puede ayudar mucho a otra persona de decir, ay, pues qué interesante, yo también voy a probarlo, ¿no? Y así entre todos hacemos el taller al final, ¿de acuerdo? Molt bé. Pues muy bien. Vale. Pues muchas Pues, gracias. Gracias. Muchas gracias. Me alegra mucho Gracias. verlos, Vamos a ver. sentirlas. Verlos hoy es Manel, ahora ya queda aquí. La Monse, la La Nuria, Montserrat, Fanny, nuestras Àngels, hermanas. Yolanda. Moltes gràcies. Gràcies. Hasta luego. Que vagi bé. Bona nit. Se ha retirado y Luis que se sumará desde el silencio profundo Un de la, petó a la gateta. de la no dualidad. Se pondrá en comunión. Una abraçada. Adéu. Adéu, bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit.